¿Qué tal, hermanos en Cristo? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy tengo algo que comunicarles. El Espíritu Santo me ha estado indicando y pues si bien ya pasó Pentecostés y ya tenemos el Espíritu Santo y si recibimos el Espíritu Santo, pues debemos dejarnos guiar por él. Por eso este tema en especial para todos nuestros hermanitos ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Lo tenía desde hace mucho tiempo ya preparado, anticipado, pero debido a la pandemia no se podía ver, no se podía hacer nada. Pero ahora vamos a llevarlo a ejecución. Pero para ello vamos a ponernos en presencia del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos en disposición también para que el Señor nos libre de todas nuestras malas intenciones, malos pensamientos, para que no aflore en este video algún aspecto humano, que sea todo a través del Espíritu Santo. Decimos: yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan a mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre Todopoderoso, sabemos que tu misericordia es enorme, que para ti, Señor, no hay pecado que no se pueda perdonar. Abogando a esta divina misericordia, te suplicamos, Señor, que nos empapes de tu amor, de tu gracia, de tu bendición, para que este proyecto sea realizado en todos sus aspectos, para tu gloria y tu alabanza, fortalecimiento y crecimiento de nuestros hermanos. Que se haga pues en mí tu divina voluntad. Gracias, Señor. En ti confío. En Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, de aquel fango cenegoso, y asentó mi pie sobre la roca. Mi paso consolidó. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Bueno, el tema que vamos a tratar es un documento llamado Eucaristía y Comunidad. ¿Cuánta hace falta? Para nosotros, los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, nos hace falta no preparación en cuanto a qué es lo que tenemos que hacer en cuanto al apostolado. Creo que nos hace falta saber a quién llevamos en nuestras manos, a quién compartimos. Y si convivimos y compartimos, entonces, ¿de qué estamos empapados? Cuentan que el gran conquistador puso a cargar a su esclavo más fuerte una bola de oro grande. Como bien se sabe, no había, las bestias de carga estaban ocupadas y el esclavo tenía que ser utilizado para eso.
Era una bola de oro de 10 kilos, no de 10 quilates, 10 kilos. Pero a lo largo, después de unos 50, 60 kilómetros, el hombre estaba cansado, rendido, pero no le podía fallar a su señor, a su amo, el gran Alejandro Magno. Así es que cuando llegaron a la bella ciudad de Alejandría, cuando vieron entrar esa ciudad, el esclavo casi agonizando de cansancio, le brillaron un poquito la esperanza. Así es que con gran regocijo llegó hasta la puerta de la ciudad. Alejandro Magno, viendo ese gran sacrificio, le dijo: ¿te lo puedes llevar todavía 200 metros más? Aquel hombre, cansado, dijo: si su amo así lo requiere, se lo llevo hasta donde usted diga. Dijo Alejandro: hay aproximadamente 200 metros de aquí hasta tu casa. Llévate, ese tesoro es tuyo. Nosotros transportamos a Cristo en vasijas de barro. Nuestro corazón, nuestro ser, nuestras manos, indignas, pero dignas para Dios. Quizá de manera humana podemos decir que somos pecadores, y con justa razón, pero también es justo decir y razonable decir que es Dios que nos hace justos, que es Dios quien nos ha puesto en ese apostolado y que es Dios quien nos permite disfrutar de la dicha, del gozo, de la dimensión, de la palabra, del verbo que nosotros portamos y compartimos. El documento a meditar es un documento eucarístico, es un documento que tiene sus bases en el Congreso Internacional Eucarístico realizado en Guadalajara, precedido por el Papa San Juan Pablo II. Y va a ser en diferentes temas, independientemente que serán arriba de 20 temas. Tendremos una presentación del libro y tendremos una introducción al tema. Y, como decimos aquí en México, sobre el muerto las coronas. La presentación es un compendio que Mardonio Morales Elizalde lo fue acomodando en ese congreso. Al parecer es un sacerdote de los órdenes de los jesuitas. Dice que la Eucaristía tiene muchos aspectos dignos de ser contemplados y asimilados, tanto desde el aspecto bíblico y patrístico, como teológico, litúrgico y pastoral. En efecto, el sacrificio eucarístico, pongan atención, hermanos, la Lumen Gentium, numeral 11, dice: es la fuente, la cima de toda vida cristiana. ¿Escuchaste bien, hermano? Fíjate que esto, cuando yo compartí este tema, es imposible para mí no reconocer un documento hermoso, precisamente del Concilio Vaticano II. La Lumen Gentium, en el numeral 11, dice
que el sacrificio eucarístico es la fuente y cima de toda la vida cristiana. Yo cuando regresé a la Iglesia Católica, regresé a través de la apologética, porque yo tenía ciertamente muchas dudas con respecto al bautismo de los niños, la misma Eucaristía, las imágenes, los hijos de María, etc. Y para mí, en una primera instancia, decía que no había un documento más hermoso para la transformación de un buen católico y aquel que quiere seguir a Cristo, documento del padre Flaviano Amatuli, que en paz descanse, Diálogo con los protestantes. Era mi libro de cabecera. Pero luego, pasando el tiempo, me inscribí en la escuela de pastoral, más bien me inscribieron en la escuela de pastoral. Y al pasar los años, me di cuenta que el Espíritu Santo me había preparado para algo tan hermoso. Y yo dije que no había tan inmensa gloria que la formación completa, concreta, de un laico al servicio de la pastoral parroquial. Después tuve un encuentro o retiro espiritual con los hermanitos de Renovación Carismática en el Espíritu Santo. Y aunque al principio no me gustaba la forma cultual, la forma en que se da culto a Dios, pensé que no había otra forma más grande de agradar a Dios más que con una buena oración en convivencia, en comunidad, como lo hacía la Renovación Carismática. Mas hace 2 años, en un curso de verano de liturgia, nos expusieron que ni es el querigma, que ni es la apologética, que no son ni siquiera los servicios parroquiales lo que va a hacer que nosotros nos centremos a Cristo. Lo único que va a ser válido va a ser el sacrificio de Cristo. Yo dije, oh my God, me he equivocado todos estos tiempos. Porque de verdad, y cuando yo lo leí recientemente en este documento, Lumen Gentium, el sacrificio de Cristo, ahora sí, lo entiendo perfectamente, es la fuente y es la cima de toda una vida cristiana. Me acuerdo que el Espíritu Santo me iluminó con los hermanos de Tetelcingo y les dije, a ver, dibujen una cima. Es la cima. Ahora una fuente encima de la cima. Una fuente, así como la pila bautismal. Una cima, una fuente de toda la vida, un círculo. Cristiana, una cruz en el círculo. ¿Sabes? Me dio algo así. Yo no sé si lo alcances a percibir. La cima, la fuente, la vida cristiana. El Santísimo Sacramento del altar. Y ahí ni para discutir, hermano mío. Nosotros, llámese como te llames, llámese el grupo donde tú estés perseverando, felicidades. Quizá estás en catequesis, quizá es renovación, adorador nocturno, escuela de pastoral, no sé, pequeñas comunidades de base, yo no sé. Lo que sí te puedo asegurar es que si tú no estás dando gloria a Dios
en el Santísimo Sacramento del altar, nada de lo que hagas, nada de lo que digas tendrá validez. Porque Cristo es el centro y el culmen de toda vida cristiana. El cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Para mí fue muy importante reconocer esos dos versículos. Dice el Presbíteros Ordinarios, numeral 5. Cristo mismo, nuestra Pascua y pan que da la vida a los hombres por medio del Espíritu Santo. Presbyterium Ordinis. Repito, Cristo mismo es nuestra Pascua y pan de vida, que por dar la vida a los hombres, que da la vida a los hombres por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que está actuando. Es el Espíritu Santo el que nos anima. Es el Espíritu Santo que mueve la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos hijos de Dios Altísimo. Y nosotros somos los predicadores de Cristo. ¿Quién más? Discípulos misioneros, dice el documento de Aparecida. La Eucaristía es el misterio de la fe. Por medio de signos sencillos, siguiendo una lógica de la reencarnación de Jesús, se hace sacramentalmente presente, no solo en la pasión. Recuerdo la homilía del padre Juan Carlos Meraz en la Asunción del Señor. Me voy, pero me quedo. Físicamente Jesús se va, pero al mismo tiempo se queda. ¿En dónde se queda? Y muchos dijeron, en la palabra de Dios, en la misa, sí, en el hermano, sí, en el corazón, sí, en la mente, sí, pero ¿en dónde más? ¿En dónde explícitamente? ¿Dónde se queda Cristo? Alguien dijo la Eucaristía. Felicidades, pero te falta otro punto. La comunión, sí, también. Confesión, sí. ¿Cómo se le llama todo eso? Sacramentos. En los sacramentos, símbolo de la presencia real de la gracia divina. Signo de la presencia real de la gracia divina en nosotros. La comunión, la Eucaristía, es lo que estamos tratando, hermano, de descubrir a un Cristo vivo. Cristo no está en un crucifijo, una forma de representar el amor del Padre y el amor del Hijo. Repetía con nuestros hermanitos, estamos acostumbrados a decir, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Jesús palabra. Amén, gloria a Dios, Jesús palabra. Bueno, también lo dicen los hermanos. Jesús palabra. Pero cuando Jesús es Jesús palabra, en ningún momento dijo que es un libro. Es la comunión, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí es Jesús palabra, ahí es la palabra de Dios, ahí es el verbo de Dios, Dios con nosotros, ahí está el Emmanuel, y ahí está todo lo que conocemos de Cristo. El verbo encarnado, el Hijo de Dios Altísimo, el sacrificio del Hijo, ahí, en el Santísimo Sacramento del altar, ahí, no en una Biblia. Las Sagradas Escrituras, las Santas Escrituras, contienen el verbo de Dios, la palabra de Dios,
siempre y cuando te transforme todo tu ser. De lo contrario, será solamente escritura. Será palabra de Dios cuando realice en ti un cambio amoroso hacia los demás. Hacia los demás, de adentro hacia afuera. Al prójimo, a Dios y a ti mismo. Dice también el Ede Ecclesias Eucaristia, escrita por el Papa San Juan Pablo II. Dice: cuanto la Iglesia celebra la Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección del Señor, se hace realmente presente este acontecimiento central de la salvación y actúa la obra de nuestra redención. También lo dice Lumen Gentium, numeral 3, y Ecclesia Eucaristia, numeral 11. Misterio grande de misericordia, dice. Misterio grande por excelencia, el don de la excelencia y misterio grande, misterio de misericordia, dice Iglesia Eucarística. Lo más precioso de la Iglesia puede tener en el caminar por la historia, dice el numeral 9 de Ecclesia Eucaristia. Aquí está el tesoro de la Iglesia, el corazón del mundo, la prenda del fin del todo hombre, aunque sea inconsistente, aunque sea inconscientemente, aspira. Aquí está el tesoro de la Iglesia, el corazón del mundo, la prenda del fin al que todo hombre, aunque sea inconscientemente, aspira. Ecclesia Eucaristia, numeral 59. Sentimiento de gran asombro y gratitud. Ecclesia Eucaristia, número 5. La Iglesia Católica, la que nos enseña el camino a seguir a través del Santísimo Sacramento del altar. Dice este documento: la Eucaristía, como es obvio, nos entra a Cristo, pero como una dimensión eclesial, comunitaria y social que es inseparable. Considero que este es uno de los grandes aportes de la obra del Padre Mardonio. Nos lleva a conceder, amar, a conocer y a seguir a Cristo, no en ideas abstractas ni un sentimiento vago de religiosidad, sino en la vida diaria, en la comunidad, en el compromiso con los demás, con los pobres. Las 30 catequesis, como dice en la introducción, tiene el fin de honrar a nuestro conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador nuestro y constante acompañante de nuestro caminar. Será un medio eficaz para abrir nuestro corazón a fin de que el trabajo realizado en el Congreso Eucarístico Internacional que se celebró en Guadalajara fecunde el fruto obtenido en la participación de tantos pueblos y naciones, para que se ejecute la palabra de Cristo Jesús. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno solo. El objetivo
de llevarnos a un encuentro vivo con Jesucristo, corresponde a lo que nos ha pedido el Papa: contemplar el rostro de Cristo y contemplarlo con María, que es el programa que he dedicado a la Iglesia con el alba del tercer milenio, inventándola a remar mar adentro en las aguas, duc in altum, en las aguas profundas de la historia, con el entusiasmo de una nueva evangelización. Contemplar a Cristo implica saber reconocerle donde quiera que Él se manifieste, en sus múltiples presencias, pero sobre todo en el sacramento vivo del cuerpo y de su sangre, dice el documento Ecclesia Eucharistia, numeral 6. En todos los ámbitos que se manifieste. El día de hoy alguien me compartió una imagen vía Messenger de una manifestación divina. Me siento contento y dichoso de saber que Dios está actuando en los corazones de los hermanos, que Dios tiene un proyecto para con cada uno de nosotros. Si sobrevivimos a la pandemia, no fue cosa de suerte, fue una cosa eficaz, fue un don de parte de Dios para que nosotros pudiéramos compartir con nosotros mismos, para nuestra propia formación, lo que Cristo ha hecho en nosotros. De esa misma manera, las manifestaciones de Dios son para mantener firmes y fuertes ese apostolado que el Señor ha puesto en nosotros pese a nuestras debilidades, carencias, limitaciones y condiciones humanas. Cristo es el Señor que nos ama de una manera que no nos va a soltar de una manera. Y yo te sigo amando y te sigo queriendo. Y te lo demuestra con un corazón, con una figura en forma de corazón. Qué tan grande es el amor hacia nosotros. Qué tan grande es el amor de Dios divino y eterno que ha puesto los ojos en nosotros, portadores de Cristo. Nos ha puesto a servir a sus seres más indefensos, a los humildes, a los enfermos, a los necesitados de su amor. Cuán grande es el amor para con nosotros, cuán grande es el amor de Dios sobre nosotros. Continúa diciendo el Papa: no se trata de inventar un nuevo programa. Ese programa ya existe, es el de siempre, recogido en el Evangelio y la tradición viva de la Iglesia. Se trata en definitiva en Cristo mismo, que hay que conocer, amar e invitar para vivir en la vida trinitaria, transformar en la historia hasta su perfeccionamiento en Jerusalén, en la Jerusalén celeste. La realización de este programa de un nuevo vigor de vida cristiana pasa por la Eucaristía, dice el documento Ecclesia Eucharistia, numeral 60. En el encuentro con Cristo, si es auténtico, lleva necesariamente a la comunión eclesial y a la solidaridad, dice el documento numeral 35 y 52 de la Ecclesia in America. ¿Escuchaste bien? El encuentro con Cristo, si es auténtico, lleva necesariamente a la comunión eclesial y a la solidaridad. ¿Comprendes entonces por qué este documento se llama Vida y Comunidad? Porque esa revelación que Dios te hace de su gloria, de su gracia, de su benevolencia, de su misericordia para contigo, es para que tú lo transmitas en comunidad y fortalezcas a tus hermanos en ese grupo
donde el Señor te ha llamado a estar. No sé cómo se llama tu grupo. Tal vez, si eres de los míos, a lo mejor eres ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Se oye así grandote con unas letras MES, pero no es tanto como se dice, sino el compromiso que esto conlleva. Verdaderamente estamos conscientes de lo que llevamos, lo que transportamos. Nos hace falta todavía convivir un poco más. Hermanos en Cristo, vamos a hacer estos blogs por 30 minutos, cada 30 minutos, o blog de 30 minutos, para que no sea pesado y para que nosotros tengamos esa capacidad de ir asimilando lo que decimos, lo que el Señor nos quiere regalar. Así que hasta aquí le vamos a parar y nos vemos en el siguiente bloque. A Jesús por María, Ave María.